Hola de nuevo amigas, amigos y seguidores del canal. He de agradeceros las continuas muestras de interés hacia el contenido que os voy mostrando. Espero poder ofreceros lo que buscáis e intentaré ayudaros en todo lo posible para vuestros proyectos de montaje, edición, diseño, etc. Quien me conoce, sabrá que no me gusta mucho utilizar los recursos que utilizan la mayoría de personas que se inician en la edición de vídeo. Es por eso que siempre intento buscar nuevos recursos o maneras de crear efectos, transiciones o títulos. Y eso os traigo hoy, una manera diferente de hacer un título sencillo pero elegante, que he aprovechado para hacer un mensaje de suscripción. Comencemos por abrir nuestro Filmora. Vamos a utilizar la herramienta de texto rápido. Esto nos crea un texto sencillo, pero dándole doble clic sobre él, lo vamos a modificar. Comenzaremos por poner el texto que deseemos, en este caso, hago una llamada a suscribirse. Vamos a buscarle un tamaño grande, que se vea. Lo centraremos en la pantalla y vamos a buscarle una fuente que le dé mucho cuerpo. Esta me parece bien, me gusta. Ahora le haremos una instantánea, una foto. Nos proporcionará un fotograma congelado o imagen fija, con la que poder trabajar. Podemos eliminar nuestro texto y, en su lugar, colocaremos esa imagen fija. Vamos a alargar su duración lo que creamos conveniente, pero estará bien entre 11 a 14 segundos. Buscaremos ahora la herramienta de recorte, con la cual vamos a modificar la visión de nuestra imagen. Si al intentar modificar el lado inferior se os mueve todo, debéis ir a las opciones de relación, en la parte de abajo, y ponerle personalizado o custom. Ahora sí que podremos subir la franja inferior sin que se modifique el resto. La colocaremos al centro. Le damos a aceptar y la subiremos de pista. Colocamos ahora la imagen de nuevo, en la pista inferior y la estiramos a la misma medida de la anterior. Con la herramienta de recorte, vamos nuevamente a modificar la imagen de texto, pero en esta ocasión, le bajamos el límite superior hasta el centro. Para mayor precisión, si os fijáis abajo, os aparecen las medidas del recorte. Como la altura total de la imagen es de 1080, el centro estará en 540. Solo debéis poner esa cantidad para mayor exactitud. Por defecto, la imagen recortada aparece centrada en la ventana de visualización, pero solo es cuestión de bajarla, hasta que el borde inferior encaje con el límite inferior de la ventana. O al contrario, si estamos trabajando con la parte superior del texto. El objetivo a conseguir es que no se vea el texto dividido, sino que parezca uno solo, aunque lo tenemos en dos partes. Bienvenidos a este canal. Si crees que nuestro contenido es interesante, considera el suscribirte y dar like. Con ello nos ayudarás a que podamos seguir creando contenido de tu interés. Gracias. Ahora, comenzaremos a darle movimiento. Pondremos el cabezal de reproducción a 1 segundo y le daremos a la herramienta de fotogramas clave. Se nos creó el primer fotograma. Ahora moveremos el cabezal hasta el inicio del clip y le vamos a modificar los valores del eje X hasta que la parte superior del texto desaparezca por la izquierda de la pantalla. Volveremos a la posición del primer fotograma que marcamos, seleccionamos el clip inferior y volvemos a darle a la herramienta de fotogramas para crear en este clip una posición. Repetimos la operación que hicimos en el clip superior, pero haremos que la parte inferior del texto desaparezca por la derecha de la pantalla. Vamos a mover nuestro cabezal 1,5 segundos más adelante, aproximadamente. Ahora trabajaremos con el eje Y de la posición de cada uno de los clips. El inferior bajará un poco, unos 25 o 30 píxeles. Posteriormente, haremos lo mismo con el clip superior, pero en ese caso, el clip subirá esos 25 o 30 píxeles.
Como los veo demasiado juntos, los voy a separar un poco más del último frame. Después, volviendo a la posición anterior, marcaré nuevos fotogramas clave con el valor que tenían en el eje y anteriormente. Veamos cómo queda. Perfecto. Pues ahora es cuestión de repetir la animación, pero al contrario y al final de los clips. Marcaremos un frame alrededor del 8º segundo. Vamos a copiar el valor de la posición del eje Y antes de separarse el texto para ponerle el mismo valor en el fotograma nuevo. Repetimos lo mismo en el clip superior. Así tendremos ya una referencia. Voy a mover ese fotograma clave un poco más adelante y, en ese puesto, marcaré un nuevo fotograma al que le voy a poner el valor del último fotograma de la primera animación, es decir, de cuando ya queda separado el texto. Con ello, todo el tiempo que transcurre entre esos fotogramas, el texto quedará separado. Repetimos los mismos fotogramas en el otro clip. A continuación, hacemos el mismo proceso de nuevos fotogramas más adelante, con el fin de crear la animación de desaparición del texto. Para ello, jugamos esta vez con los valores del eje X de la posición. Volvemos a repetir los fotogramas en la misma posición pero del clip superior. Si alguna parte de la animación vemos que no tiene el tiempo adecuado, siempre podemos mover los fotogramas, tanto para adelante como para atrás. Pero siempre recordad de mover a la misma posición los de los dos clips. Parece que al fin ha quedado bien la animación. Vamos entonces a crear la segunda parte. Buscamos la posición aproximada de donde el texto se separa. Clicamos entonces sobre nuestra herramienta de texto rápido. Veamos dónde se vuelve a unir el texto y arrastraremos hasta ahí la duración del nuevo texto. Abriremos las propiedades del nuevo texto y vamos a poner el mensaje que deseemos. Para trabajar mejor, subiremos un poco el tamaño y, casi mejor, lo abriremos en avanzado. Buscaremos primero una fuente que nos guste. Yo me fijo en que ocupe la mayor longitud posible, sin que sea demasiado alta. Incluso, cambiaré el color. Ahora vamos a centrar nuestro texto. Nos interesa que quede centrado con la apertura del texto grande. Si tenéis dificultad en posicionarlo, ya que a veces salta varios píxeles de golpe, podéis ajustarlo con las flechas del teclado. Incluso, si queréis expandirlo más, podéis jugar con la herramienta de separación de caracteres. El siguiente paso será dejar invisibles los clips anteriores. Ya sabéis, con el ojito de las pistas. Solo debe ser visible este nuevo texto. Con la camarita le haremos una foto para, como ya sabéis, obtener una imagen fija. Ahora debemos reemplazar el texto por esa nueva imagen. Posicionaremos la imagen al inicio de la separación del texto grande y lo extendemos hasta cuando se vuelve a unir. Como vemos que no dejar ver los clips inferiores, vamos a buscar en sus propiedades la opción de composición y le vamos a poner en pantalla. Ahora nos deja ver el fondo.
Nos posicionamos al inicio de ese nuevo clip y nos vamos a escala en su ventana de propiedades. Vemos que tiene un candado, lo que significa que se modifican al unísono, por lo que hay que desactivar el candado para poder trabajar con uno solo de los valores. Vamos a activar los fotogramas clave y en esa posición bajaremos el valor de i en 0. Eso hará que nuestro texto desaparezca. Movemos el cabezal donde se separa completamente el texto inferior para volver a poner en i el valor que tenía, con lo que el texto vuelve a verse y el efecto es que crece en altura. Nos posicionamos esta vez donde el texto inferior va a comenzar a unirse. Ahí activamos un fotograma clave con el mismo valor que tenía y nos posicionamos, a continuación, donde el texto inferior ya se une. En esa posición, marcamos otro fotograma, poniendo de nuevo un valor de 0 para el valor i, que corresponde a la altura. Y ya lo tenemos. Veamos cómo queda. ¿Os parece bien? Ahora es cuestión de exportarlo tal cual o con fondo transparente como os enseñé en el vídeo que os dejo arriba, con lo que podéis usarlo después sobre cualquier vídeo o imagen. Gracias por acompañarme hasta el final. Espero que hayáis disfrutado y, os prometo, que seguiré buscando recursos, técnica y trucos para que, con Filmora, podáis hacer cosas increíbles. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!